¿Piensas que el Amazonas es solo selva densa y agua en abundancia? ¿Y si te dijera que los árboles allí saben caminar por la jungla y que los ríos hierven a sus víctimas vivas? Hoy te mostraremos lugares donde las leyes de la física dejan de funcionar. Verás peces con armaduras a prueba de balas y corrientes de agua que fluyen durante años sin mezclarse. Y al final, te presentaremos un espeluznante ritual ancestral donde un diminuto insecto provoca que hombres adultos griten de dolor durante días. ¿Listo? Empezamos. Nuestro recuento abre en el 13º puesto, un fenómeno que parece un error flagrante en un editor gráfico, trasladado milagrosamente a nuestra realidad. El encuentro de las aguas es un fenómeno natural único en el corazón de la Amazonia brasileña, cerca de la ciudad de Manaus. Imagina una corriente gigantesca y pesada, negra como un café bien cargado sin leche, que se estrella a toda velocidad contra un poderoso y turbio río de color amarillo como barro diluido o café con leche. La física y la lógica comunes nos sugieren que dos líquidos en un mismo vaso deberían mezclarse instantáneamente y convertirse en algo intermedio, un tono grisáceo. Pero el Amazonas se burla de nuestros conocimientos escolares y expectativas. A lo largo de 6 kilómetros, estas dos colosales corrientes fluyen una al lado de la otra en un mismo cauce, sin mezclarse, creando una frontera nítida que es perfectamente visible incluso desde los satélites en órbita terrestre. Este es el lugar de la confluencia de dos grandes ríos, el Río Negro y el Solimões. El secreto de esta maravilla de varios kilómetros radica en una física banal pero implacable. El agua negra del Río Negro, que viene del norte desde los bosques de Colombia, contiene casi ningún mineral, pero está saturada de materia orgánica en descomposición, lo que la hace ácida y muy cálida, con una temperatura de unos 28 grados centígrados. El agua amarilla del Solimões, que nace en los Andes peruanos, es, por el contrario, fría, con solo unos 22 grados, y es mucho más densa y pesada debido a millones de toneladas de arena, arcilla y limo que arrastra de la roca. Además, estos dos gigantes se mueven a velocidades completamente diferentes. El amarillo Solimões avanza con una poderosa corriente a una velocidad de 6 kilómetros por hora, barriendo todo a su paso, mientras que el negro Río Negro fluye lánguida y perezosamente, alcanzando apenas los 2 kilómetros por hora. Debido a la colosal diferencia en densidad, temperatura y velocidad de corriente, estas aguas literalmente se repelen, creando un espectáculo surrealista donde puedes meter una mano en agua fría y amarilla y la otra en agua negra y tibia, estando en el mismo bote. El 12º lugar lo ocupa un sitio que rompe todos los estereotipos sobre el trabajo de las fuerzas del orden y parece la escenografía de un extraño sueño. En el gigantesco estuario del Gran Río, allí donde el Amazonas desemboca en el Atlántico, se encuentra la isla de Marajó, la isla fluvial más grande del mundo. No es solo un trozo de tierra, es un territorio colosal del tamaño de Suiza o los Países Bajos, que por un lado es bañado por agua dulce de río y por otro por el salado océano. El paisaje aquí es una pesadilla para cualquier tecnología, un pantano continuo e intransitable, barro espeso, praderas inundadas y manglares donde se atascaría cualquier vehículo todoterreno militar, incluso el más preparado. Pero en la isla vive gente y hay que patrullar el territorio. La policía local ha encontrado una solución genial y brutal que haría que a cualquier turista europeo se le abran los ojos. En las comisarías de Marajó no verás los habituales coches patrulla con sirenas o motocicletas. Los guardianes de la ley salen de servicio montados en enormes búfalos de agua asiáticos. Estos animales, con un peso de 600 o incluso 800 kilos, con poderosos cuernos curvos y una piel gruesa que los insectos locales no pueden penetrar, están perfectamente adaptados a las infernales condiciones del delta amazónico. Superan fácilmente las ciénagas profundas, donde cualquier tecnología es impotente. Nadan excelentemente a largas distancias y, a pesar de su aspecto amenazador, poseen un temperamento sorprendentemente tranquilo y dócil. Para el policía local, el búfalo es al mismo tiempo transporte, tanque y un fiel compañero en la detención de delincuentes. La población de estos animales en la isla supera los 450.000 ejemplares. Es significativamente mayor que el número de personas que viven permanentemente en Marajó. La imagen de un oficial con chaleco antibalas, gafas oscuras y un arma reglamentaria en el cinturón, manejando a un gigante cornudo que avanza lentamente hasta la cintura en el agua, parece una escena de una película de acción posapocalíptica.
pero para los habitantes de la Amazonía es simplemente una necesidad efectiva para sobrevivir. En la 11ª posición se encuentran criaturas que parecen adorables extraterrestres de cuentos infantiles, pero que en realidad están rodeadas de oscuras y escalofriantes supersticiones. En las turbias e impenetrables aguas de la cuenca del Amazonas habitan animales únicos. Los delfines rosados del Amazonas, o bufeos, son los delfines de río más grandes del planeta Tierra. Los machos adultos alcanzan 2,5 metros de longitud y pesan hasta 200 kilos, un verdadero peso pesado submarino. Pero su característica principal que atrae la atención de todo el mundo es su color. Son realmente rosas. Además, los tonos pueden variar desde un suave melocotón y grisáceo hasta un vibrante color flamenco o incluso fucsia. Los científicos todavía discuten apasionadamente sobre la naturaleza de esta coloración. Algunos creen que es el resultado de la proximidad de los capilares a la superficie de la piel para la termorregulación. Otros culpan a las numerosas cicatrices de las peleas con sus congéneres, que se pigmentan con el tiempo. Pero no te dejes engañar por su adorable aspecto de dibujos animados y su sonrisa perpetua. Los lugareños sienten un místico temor reverencial hacia estos animales e intentan no cruzarse con ellos en la mirada, especialmente al anochecer. Según las antiguas leyendas de las tribus indígenas, el delfín rosado es un encantado, un hombre lobo y una criatura hechizada. Las creencias dicen que en las noches de luna llena se transforma en un hermoso hombre con un traje blanco deslumbrante y un sombrero. Este desconocido sale a la orilla, acude a las fiestas del pueblo, baila con virtuosismo, seduce a las muchachas más guapas y se las lleva a su ciudad submarina, de donde no hay retorno al mundo de los vivos. Desde un punto de vista puramente biológico, el bufeo también es sorprendente e incluso un poco aterrador. A diferencia de sus congéneres marinos, sus vértebras cervicales no están fusionadas en un solo bloque. Esto permite al delfín girar la cabeza 90 grados en todas las direcciones y maniobrar con una espeluznante gracia entre los troncos de árboles sumergidos en busca de peces, confiando no en la vista, que es inútil en aguas turbias, sino en un sofisticado sonar. El 10º puesto de nuestro ranking lo ocupa una paradoja de ingeniería que desconcierta a cualquier acostumbrado a la cómoda logística urbana. Si abres el mapa de cualquier otra gran arteria acuática del mundo, ya sea el Nilo, el Danubio, el Mississippi o el Volga, verás docenas, si no cientos, de puentes de carretera y ferrocarril que cosen las orillas en una red de transporte única. Pero el Amazonas es una excepción grandiosa que escapa a la comprensión del hombre moderno. A lo largo de todo el tramo colosal del cauce principal del río, que, para que nos hagamos una idea, es de más de 6.400 kilómetros, desde sus fuentes en los Andes hasta el Atlántico, no existe ni un solo puente, ni una sola estructura de acero u hormigón. Esto parece un absurdo, teniendo en cuenta que en las orillas de este gigante acuático viven millones de personas, se levantan grandes metrópolis como Manaus o Iquitos. Pero cruzar al otro lado solo es posible a la antigua usanza, en barco o en un lento ferry. La razón de este vacío infraestructural no reside en la falta de tecnología o fondos presupuestarios de los países sudamericanos, sino en el carácter monstruoso e impredecible del propio río. El Amazonas no es solo un flujo de agua, es un organismo vivo que respira a escala planetaria. En la estación seca, la anchura del cauce en algunos lugares puede ser de unos 4 o 5 kilómetros, perfectamente superables por los ingenieros. Pero cuando en la cuenca del río comienzan las lluvias tropicales estacionales, se convierte en un monstruo incontrolable. El nivel del agua sube rápidamente 10 y a veces hasta 15 metros, inundándolo todo. La anchura de la inundación en tales periodos alcanza unos increíbles 50 kilómetros, convirtiendo el río en un verdadero mar interior. Además, la geología de estos lugares es una auténtica pesadilla para los constructores. Las orillas aquí no son estacionarias ni firmes, son suelo aluvial suave y pantanoso que se erosiona, se desmorona y cambia constantemente de contorno. El cauce del Amazonas migra constantemente, y el lugar donde hoy colocarías el pilar de un puente, dentro de un año podría estar en medio de un profundo canal, o por el contrario, en tierra firme a 1 kilómetro del agua. El río arrastra las llamadas islas flotantes,
gigantescos conglomerados de raíces entrelazadas, árboles arrancados de raíz y tierra con una superficie de varias hectáreas. Tal ariete natural, impulsado por la corriente, es capaz de derribar cualquier pilar, incluso el más macizo de hormigón, como si fuera una cerilla. Construir un puente sobre el Amazonas es como intentar erigir un rascacielos sobre arenas movedizas, que, además, te atacan constantemente con escombros de madera. Por eso, los lugareños se han resignado hace mucho tiempo a que el río aquí no es un obstáculo que deba superarse, sino el único camino al que hay que obedecer. El noveno puesto lo ocupa una historia sobre cómo uno de los mayores imperios industriales del mundo se estrelló contra el muro verde de la selva. En la década de 1920, Henry Ford, el rey del automóvil y uno de los hombres más ricos del planeta, decidió que su genio era capaz de someter incluso la naturaleza salvaje del Amazonas. Necesitaba caucho barato para la producción de neumáticos y no quería depender en absoluto de los proveedores británicos, que ostentaban el monopolio del caucho de Asia. Así nació uno de los proyectos más ambiciosos, caros y fallidos de la historia empresarial, la ciudad de Fordlandia. Ford compró una vasta extensión de tierra en la selva brasileña, con una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados, y comenzó a construir allí una ciudad típica americana llave en mano, con la intención de trasladar un pedazo de Michigan al corazón de los trópicos. Imagina una escena surrealista. En medio de la espesura sofocante e intransitable, donde gritan monos y merodean jaguares, de repente surgen hileras de cuidadas casitas blancas con céspedes perfectos. Se construyen hospitales modernos, escuelas, una estación de bomberos, un cine e incluso un campo de golf profesional. Las fábricas están equipadas con lo último en tecnología de la época. Sin embargo, Ford intentó exportar no solo la arquitectura, sino también el modo de vida. A los trabajadores locales se les obligaba a vivir según un estricto horario estadounidense, a llevar credenciales, a asistir a clases de bailes ingleses y a comer hamburguesas y avena en los comedores, prohibiendo el alcohol y la comida tradicional. Esto provocó una explosión social. Los trabajadores, agotados por el régimen y la comida poco acostumbrados, se rebelaron en un levantamiento apodado la Revuelta de las Sartenes, destrozaron el comedor y obligaron a los gerentes a huir a la selva. Pero el golpe principal lo asestó la propia naturaleza. Los ingenieros estadounidenses, que no entendían nada de botánica tropical, plantaron los árboles de caucho hevea demasiado juntos. En la naturaleza, los árboles crecen separados, lo que los protege de las epidemias. Aquí, en cambio, la estrechez creó un caldo de cultivo ideal para las plagas. Las hojas fueron atacadas por hongos y los troncos empezaron a ser devorados por insectos. Las plantaciones perecieron sin dar la cosecha esperada. Como resultado, el proyecto, en el que se invirtieron millones de dólares, una suma astronómica para la época, fracasó estrepitosamente. En 1945, el nieto de Henry Ford vendió una tierra al gobierno brasileño por casi nada. Hoy, Fordlandia es una ciudad fantasma, atmosférica y espeluznante, donde los oxidados esqueletos de las torres de agua y las vacías naves industriales con los cristales rotos son lentamente devorados por el bosque que avanza, sirviendo de monumento a la soberbia humana y recordatorio de que el dinero no siempre puede vencer a la biología. El octavo puesto lo ocupa un fenómeno natural que convierte aguas tranquilas en una zona de riesgo mortal. 2 veces al año, durante los periodos de luna nueva y luna llena, cuando la influencia gravitacional de la luna es máxima, el estuario del Amazonas se convierte en el escenario de la batalla de 2 titanes elementales. La marea oceánica adquiere una potencia tan colosal que supera la corriente del río más caudaloso del mundo y, rugiendo, empuja el agua hacia atrás hacia el interior del continente. Este fenómeno fue denominado por los indios tupí como pororoca, que en traducción significa gran ruido destructor. Y no es una exageración. Un siniestro zumbido de baja frecuencia del agua que se aproxima se escucha 30 minutos antes de que la propia ola aparezca en el horizonte, provocando pánico entre todos los seres vivos en las orillas. No es solo una ola, es un bulldozer líquido. Un muro de agua marrón turbia de hasta 4 metros de altura se precipita río arriba a una velocidad de 25 kilómetros por hora, barriendo todo a su paso. Con facilidad arranca de raíz árboles centenarios que se encuentran al borde del agua,
destruye cabañas de pescadores y vuelca pequeñas embarcaciones que no han tenido tiempo de refugiarse en bahías tranquilas. La ola puede adentrarse 800 kilómetros en el continente, cambiando el paisaje hasta hacerlo irreconocible. Pero donde los lugareños ven una catástrofe y la ira de los dioses, los locos de todo el mundo ven el principal desafío de sus vidas. Aquí, en las turbias aguas del Amazonas, acuden surfistas extremos para cazar esta legendaria ola infinita. El surf en la Pororoca es uno de los deportes más peligrosos del planeta, rayano con el suicidio. A diferencia del océano, aquí no ves el fondo ni lo que arrastra el agua, y arrastra toneladas de basura, troncos afilados, árboles enteros que pueden romper huesos al caer. Además, la ola arrastra toda la fauna de las orillas, por lo que en esta corriente turbulenta, junto con el surfista, pueden ir cocodrilos, anacondas y cardúmenes de pirañas desorientados y agresivos. A pesar del riesgo mortal, la recompensa es grande. Si en el océano el recorrido en una ola dura segundos, en la Pororoca el récord de deslizamiento ininterrumpido supera los 30 minutos. Son media hora de lucha por la vida en la cresta de un monstruo sucio y rugiente que no perdona errores. El séptimo puesto de nuestro ranking lo ocupa un fenómeno botánico que obliga a reescribir los libros de texto de biología y a dudar de la inmutabilidad de las leyes de la naturaleza. Desde la infancia se nos ha inculcado un simple axioma: los animales se mueven, corren, vuelan y reptan, y las plantas son estáticas. Están eternamente atadas por las raíces al punto donde una vez cayó y brotó una semilla, y están obligadas a aceptar su destino, ya sea la sequía o la sombra. Pero en las húmedas, sofocantes y siempre sombrías selvas del Amazonas, existe un árbol que ha decidido desafiar esta regla y evolucionar hacia algo completamente diferente. La palma Socratea exorrhiza, a la que las tribus indígenas locales llaman respetuosamente chapona, posee una anatomía única, sin análogos en el mundo vegetal. Si te encuentras con este árbol en el bosque, lo primero que te llamará la atención será su aspecto extraño, casi extraterrestre. El tronco de esta palma no se adentra directamente en la tierra, como en los árboles normales. Comienza a una altura humana, y a veces mayor, apoyándose en un haz de raíces gruesas y leñosas cubiertas de espinas. Esta estructura se asemeja más a las patas de una araña gigante, al trípode de una cámara o al armazón de una choza, que eleva el cuerpo principal del árbol sobre el suelo pantanoso. Y estas patas no son solo para la estabilidad en el suelo blando, sino para una migración física real. En la densa selva tropical, bajo el espeso dosel de las copas, se libra una guerra eterna, silenciosa y cruel, por el principal recurso de la vida, la luz solar. A la Tierra aquí llega solo el 2% de los rayos solares, y la competencia por ellos es mortal. Si un árbol normal se encuentra a la sombra de vecinos más grandes y antiguos que le bloquean el acceso a la fotosíntesis, se debilita lentamente. Pero la palma caminante elige una estrategia diferente. Empieza a hacer las maletas. Al sentir la escasez de luz, el árbol comienza a hacer crecer raíces nuevas, frescas y largas, en la dirección donde la iluminación es mejor, por ejemplo, hacia un claro formado por la caída de otro gigante. Gradualmente, estas ramificaciones alcanzan el suelo, se anclan firmemente en él y atraen el peso del tronco. Simultáneamente, ocurre el proceso inverso. Las viejas raíces que quedaron a la sombra y se volvieron innecesarias mueren lentamente. Se secan, se pudren y finalmente se desprenden de la tierra, colgando en el aire como extremidades amputadas. De esta manera, el árbol cambia su centro de gravedad, se inclina y lenta pero seguramente traslada todo su voluminoso cuerpo a una zona más favorable. Es como una filmación a cámara lenta de un paso. Transferir el peso a una pierna, tirar de la otra. La velocidad de esta carrera puede alcanzar 20 metros al año. Para un ser humano esto es insignificante. Recorreríamos esa distancia en medio minuto. Pero para el mundo vegetal, donde la medida son milímetros, es una auténtica carrera olímpica, comparable a la velocidad de un guepardo en la sabana. Es capaz de superar enormes troncos caídos, rodear piedras e incluso evitar zonas de suelo pobres en nutrientes. En la comunidad científica aún no cesan las acaloradas discusiones. La hipótesis de la caminata fue planteada por primera vez por el antropólogo John Bodley en 1980. Y aunque algunos escépticos afirman que las raíces solo sirven para la estabilidad,
Los guías locales y muchos biólogos insisten en lo contrario. Muestran a los turistas palmas que claramente se han desplazado de su lugar de germinación, dejando tras de sí un rastro de raíces podridas. Para los pueblos indígenas del Amazonas, esta palma no es solo una maravilla de la naturaleza, sino un recurso importante. La madera de sus piernas es tan dura y resistente que se utiliza para construir chozas y fabricar lanzas, y sus raíces espinosas sirven de ralladores naturales para la yuca. Pero para el observador externo, el encuentro con la chapona provoca una ligera perplejidad. Imagina que montas una tienda de campaña en el bosque, te duermes bajo una palma y un año después regresas al mismo lugar y no la encuentras, porque simplemente se ha ido a buscar un lugar al sol. Es la encarnación viviente de los Ents del Señor de los Anillos, que demuestra que en el Amazonas incluso las plantas tienen voluntad de movimiento y supervivencia a toda costa. El sexto puesto lo ocupa una historia que se convirtió, quizás, en el mayor enigma de aventura del siglo XX. Se trata del destino del coronel Percy Fawcett, un hombre de acero, el último gran explorador de esa época. Fawcett no era un científico de gabinete ni un soñador ingenuo. Era un experimentado topógrafo militar, condecorado, un hombre con una salud física única que poseía una inmunidad inexplicable a las fiebres tropicales. Pasó años en las selvas de Sudamérica y conocía este infierno verde mejor que ningún europeo. Pero el coronel tenía una obsesión. En los archivos de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro descubrió un documento conocido como el Manuscrito 512. En este informe de los banderantes portugueses, fechado en 1753, se describía una ciudad abandonada pero majestuosa en lo profundo de la jungla, con gigantescos arcos de piedra, estatuas, amplias calles y jeroglíficos parecidos al griego antiguo. Fawcett estaba convencido de que el Amazonas ocultaba los restos de una civilización altamente desarrollada, posiblemente atlante, a la que, por razones de secreto, llamó Ciudad Zeta. En aquella época, la comunidad científica consideraba la jungla un paraíso falso, incapaz de sustentar grandes poblaciones. Pero Fawcett creía en los mapas antiguos más que en los escépticos. En 1925, tras conseguir financiación y el apoyo de la Royal Geographical Society, se embarcó en su expedición final. La estrategia de Fawcett fue radical. Nada de grandes caravanas de porteadores que morían de enfermedades y provocaban ataques de indios. Solo un pequeño grupo móvil. Se llevó consigo solo a 2 compañeros, su hijo mayor Jack, ávido de gloria, y su amigo de la escuela, Raleigh Rimmel. Planearon atravesar el estado de Mato Grosso hasta la zona más remota e inexplorada de la cuenca del Amazonas. El 29 de mayo de 1925, el grupo llegó al punto que Fawcett llamó Campamento del Caballo Muerto. Desde allí, el coronel envió a los guías locales la última carta a su esposa Nina, en la que figuraba la famosa frase: «No tienes nada que temer de ningún fracaso». Después de eso, los 3 ingleses cruzaron la frontera del mundo conocido, se adentraron en el muro verde del bosque y simplemente se disolvieron en la eternidad. Nadie los volvió a ver con vida. Ni cuerpos, ni rastros de lucha, ni un botón, ni una cantimplora. La selva los absorbió por completo, sin dejar ni una pista para resolver el misterio. La desaparición del explorador más famoso del mundo provocó una auténtica histeria. En las décadas siguientes, decenas de expediciones de rescate se adentraron en la jungla, desde buscadores profesionales hasta aventureros solitarios. El resultado fue trágico. En un intento de encontrar a Fawcett, murieron o desaparecieron más de 100 personas por hambre, enfermedades tropicales, jaguares y flechas de indios hostiles. Esto es 30 veces más que el número de miembros del grupo desaparecido. Esta historia se ha rodeado de teorías místicas. Algunos sugerían que Fawcett había encontrado su urbe y decidido residir allí, asumiendo el rol de un líder caucásico y estableciendo una comunidad utópica, aislada de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Otros, en cambio, creían que había sido capturado por la tribu Colopala, quienes, según rumores, confesaron años después haber eliminado a forasteros por transgredir las leyes de hospitalidad. La ironía más agridulce de esta narrativa reside en que, muy probablemente, Fawcett estaba en lo cierto.
Investigaciones contemporáneas, apoyadas por imágenes satelitales y escaneo láser LiDAR, han revelado en la misma región que él buscaba los vestigios de extensos terraplenes de tierra, calzadas de trazado geométrico y asentamientos que pudieron albergar a decenas de miles de personas. En efecto, existió una civilización ancestral. Simplemente no construyeron con piedra, sino con madera y tierra, lo que permitió que la selva ocultara rápidamente sus huellas. El coronel sacrificó su existencia persiguiendo una verdad que quizás le faltaba a escasos kilómetros. En el quinto lugar de nuestro listado se encuentra un ser que ha transformado las leyes de la física en un arma devastadora, refinada e imperceptible. En las aguas estancadas y los afluentes de movimiento lento del Amazonas habita una central bioeléctrica viviente, cuyo encuentro puede resultar fatal para quien ose refrescarse en sus aguas. El pez eléctrico, estrictamente hablando, es un fraude zoológico. No se trata de una anguila, sino de una especie de pez de aletas radiadas, un pariente mucho más cercano de los peces gato. No obstante, este detalle no disminuye su potencial intimidatorio. La anatomía de esta criatura es única y está optimizada para un solo propósito, la generación de corriente. Aproximadamente el 80% de su cuerpo serpentino, que puede alcanzar los 2,5 metros de longitud, no está compuesto por músculos, huesos o grasa, sino por 3 pares de órganos modificados, integrados por miles de células especializadas, conocidas como electrocitos. Estos son, esencialmente, baterías biológicas conectadas en serie, formando un circuito eléctrico masivo, con el polo positivo cerca de la cabeza y el negativo en la cola. Un ejemplar adulto y sano es capaz de generar una descarga eléctrica de hasta 860 voltios. Para dimensionar la magnitud de la amenaza, la toma de corriente de su hogar, cuyo contacto es inolvidable, apenas proporciona 220 voltios. La intensidad de la descarga de este pez supera el amperio. Semejante descarga es suficiente para aturdir instantáneamente a un caballo que cruza un río, derribar a un hombre adulto y provocar una fibrilación cardíaca inmediata, lo que, en el agua, conduce inevitablemente a la pérdida del conocimiento y la asfixia. Durante mucho tiempo se creyó que estas criaturas eran cazadores solitarios, que utilizaban su don exclusivamente para la defensa personal y para aturdir a presas individuales. Sin embargo, hace muy poco tiempo, los biólogos hicieron un descubrimiento que resulta inquietante. En algunas lagunas amazónicas, estos peces han aprendido a cazar en manadas organizadas, al igual que los lobos o las orcas. Acumulan bancos de peces pequeños hacia aguas poco profundas, los rodean en un círculo compacto y, a una señal, lanzan descargas sincronizadas de alto voltaje, sumando su potencia. El agua en ese momento parece hervir por la tensión, y la presa aturdida emerge por decenas a la superficie, donde es recolectada sin dificultad. Esta superarma evolutiva les permite dominar por completo las aguas turbias, donde la vista es inútil. Utilizan descargas débiles como un radar de alta precisión para navegar en la oscuridad total, y descargas potentes como artillería pesada. Es más, el renombrado naturalista Alexander von Humboldt describió ya en el siglo XIX cómo los peces eléctricos saltaban fuera del agua para electrocutar a caballos situados por encima de la línea de flotación. Durante mucho tiempo, esto se consideró una fantasía, pero experimentos recientes lo han confirmado. El pez eléctrico es, de hecho, capaz de atacar a un enemigo en tierra, apoyando su barbilla contra él para que la descarga atraviese todo el cuerpo de la víctima, causando el máximo dolor. En la cuarta posición se encuentra una criatura que parece haber olvidado extinguirse junto con los dinosaurios y continúa patrullando las aguas turbias como un fósil viviente. Si el pez eléctrico es una amenaza latente, el arapaima, o como lo denominan los indígenas locales, el pirarucú, es la fuerza encarnada y la furia blindada del Amazonas. Es uno de los peces de agua dulce más grandes de nuestro planeta, un auténtico leviatán fluvial que prácticamente no ha cambiado en los últimos 23 millones de años. El encuentro con este gigante en el agua puede provocar un ataque de pánico incluso en un buceador experimentado. Imaginen un cuerpo con forma de torpedo de 3 metros de longitud y un peso de más de 200 kilogramos, cubierto de escamas cuya resistencia rivaliza con la de los chalecos antibalas modernos. La anatomía del arapaima es un proyecto de ingeniería natural único, diseñado para sobrevivir en las condiciones más extremas. Sus escamas son tan duras y rugosas que los habitantes locales las utilizan como papel de lija para pulir madera.
y sus dientes crecen incluso en la lengua, transformando su boca en una lija ósea, capaz de triturar huesos y caparazones. Pero el mayor secreto de este monstruo es su paradoja respiratoria. El Amazonas es un río cálido y sus aguas estancadas carecen críticamente de oxígeno disuelto. Un pez común en tales circunstancias simplemente se asfixiaría, pero el pirarucú encontró una solución. Desarrolló una estructura similar a pulmones. Posee una vejiga natatoria irrigada por una densa red de vasos sanguíneos que funciona como tejido pulmonar. Esto le otorga una ventaja increíble, pero a la vez se convierte en su talón de Aquiles. Cada 15 o 20 minutos, este gigante acorazado debe ascender a la superficie para tomar un ruidoso y silbante trago de aire atmosférico. El sonido de esta inhalación, parecido a la tos de Darth Vader, se propaga por el río a cientos de metros, delatando la ubicación del pez. Es en este momento cuando se vuelve vulnerable ante los pescadores locales, que lo cazan con arpones desde hace siglos. Sin embargo, para el resto de los habitantes del río, el arapaima es un tanque invulnerable. Su armadura es tan resistente que ni siquiera una manada de pirañas hambrientas puede perforar su piel, rompiendo sus dientes afilados como cuchillas contra sus escamas. Esto permite al pirarucú nadar tranquilamente en aguas repletas de depredadores, sin temer a nadie más que al ser humano. Durante la estación seca, cuando el agua retrocede y muchos peces mueren en charcos que se secan, el arapaima simplemente se entierra en el lodo y respira aire, esperando pasar los tiempos difíciles para al llegar las grandes aguas volver a la casa, confirmando su estatus de rey del Amazonas. El bronce de nuestro ranking, el tercer lugar, es para un fenómeno que en el siglo XXI parece pura fantasía. En la más impenetrable profundidad de las selvas amazónicas, en la región del Valle de Javari, en la frontera entre Brasil y Perú, todavía viven personas para quienes nosotros, los del exterior, somos forasteros de otro mundo, dioses o demonios. Son las llamadas tribus no contactadas, grupos étnicos que jamás han visto un teléfono inteligente, que desconocen el concepto de rueda, dinero o internet, y que viven bajo un modo de vida que apenas ha variado desde la edad de piedra. Según estimaciones antropológicas, en la Amazonía brasileña podrían ocultarse hasta 100 grupos aislados de este tipo, y de la existencia de algunos nos enteramos solo por indicios indirectos, cabañas abandonadas, huellas en la arena o el humo de las hogueras. Lo más aterrador y trágico de su existencia es su reacción ante el mundo exterior. Cualquier intento de contacto con nuestra civilización es percibido por ellos como un acto de agresión y el principio del fin del mundo. Cuando aviones de investigación o helicópteros de la policía, en busca de narcotraficantes, sobrevuelan sus aldeas, los hombres de la tribu salen corriendo los claros. Sus cuerpos están pintados de un rojo intenso con pintura de semillas de anato, color de guerra y de sangre. Con furia, comienzan a disparar flechas a los pájaros de hierro, intentando proteger a sus familias de la desconocida y estruendosa amenaza celestial. Y en esta agresión hay una lógica cruel. La memoria histórica de estos pueblos guarda los horrores de la fiebre del caucho del siglo pasado, cuando los hombres blancos llegaban a la selva solo para matar, violar y esclavizar. Para ellos, cualquier forastero es un heraldo de desgracias. Pero la mayor amenaza que portamos es invisible. Estas personas carecen por completo de inmunidad a nuestros virus y bacterias. Una gripe común, el sarampión o la varicela, que para nosotros son molestias insignificantes, para ellos son armas biológicas de destrucción masiva, una sentencia de muerte capaz de diezmar a toda la tribu, desde los ancianos hasta los recién nacidos, en un par de semanas. La historia registra casos en los que tras un contacto accidental con madereros, hasta el 90% de una comunidad ha desaparecido. Por esta razón, el gobierno crea zonas de amortiguación alrededor de sus territorios y prohíbe cualquier contacto. No es un zoológico, es una cuarentena. Al revés, donde nosotros somos portadores de la plaga y ellos los últimos custodios de la infancia humana, viviendo en constante temor de un cielo que un día podría caerles encima. El segundo lugar, la medalla de plata de nuestro compendio, es para una anomalía natural cuya existencia los científicos se negaron a creer hasta el último momento. Imaginen un río en el corazón de la selva peruana, en el que es físicamente imposible entrar sin cocerse vivo,
en el sentido más literal de la palabra. Las leyendas de un río hirviente circulaban entre los chamanes locales durante siglos, pero la ciencia académica las consideraba un hermoso mito. Los geólogos eran inflexibles. Para calentar tal volumen colosal de agua corriente hasta el punto de ebullición, se requiere una fuente de calor potente, como un volcán activo cercano. Pero en esta parte de la cuenca amazónica no hay volcanes y nunca los ha habido. El más cercano se encuentra a 700 kilómetros. Sin embargo, el río existe y es mortalmente real. Su antiguo nombre es Shanay Timpishka, que en el idioma de las tribus locales significa calentado por el sol. La extensión de este torrente caliente es de más de 6 kilómetros. Su anchura alcanza los 25 metros y su profundidad hasta 6 metros. No se trata de pequeños arroyos, sino de un río con todas las de la ley. La temperatura del agua aquí oscila entre los 45 y casi 100 grados Celsius. En las pozas más calientes, el agua borbotea, lanzando densas columnas de vapor blanco al aire, creando una atmósfera infernal. Los habitantes locales utilizan el agua para preparar té, lavar y cocinar, simplemente sumergiendo los alimentos en el torrente. Pero para el mundo animal es una trampa mortal. Cualquier criatura que tenga la imprudencia de resbalar en una piedra mojada y caer al agua está condenada a una muerte agonizante. La causa de este fenómeno resultó ser única. No es magma, sino fallas geotérmicas que se adentran profundamente en la corteza terrestre. El agua de lluvia se filtra en las entrañas. Allí se calienta a temperaturas extremas y bajo una inmensa presión emerge de nuevo a la superficie a través de grietas, como sangre de la arteria de la Tierra. Es el único río de este tipo y escala en todo el planeta. Una caldera natural que nos recuerda que bajo nuestros pies duerme una energía colosal. Y, finalmente, el líder absoluto. El primer lugar, una criatura que ostenta con justicia el título de la principal pesadilla de la selva, aunque su tamaño no supere los 3 centímetros. Olvídense de jaguares, caimanes y serpientes venenosas. A ellos se les puede ahuyentar o evitar, pero el encuentro con la hormiga bala hará que el hombre más rudo se retuerza por el suelo, perdiendo la razón por la agonía. Su nombre, que habla por sí solo, no fue elegido para adornar. Según la autorizada escala de dolor de Justin Schmidt, la picadura de este insecto se encuentra en la cima, con un índice máximo de 4 más. Los poco valientes que han tenido la suerte de experimentarlo comparan las sensaciones con ser alcanzado por la bala de un revólver real o caminar descalzo sobre brasas incandescentes con clavos oxidados clavados. El veneno de esta hormiga, la poneroína, actúa sobre el sistema nervioso, provocando no solo dolor localizado, sino oleadas de espasmos paralizantes que se repiten una y otra vez. Y esto no dura 1 o 2 horas, sino exactamente 24 horas. Por eso los locales la llaman la hormiga 24 horas. Durante este tiempo, la víctima sufre fiebre, las extremidades se adormecen y el ritmo cardíaco se vuelve irregular. Pero lo más impactante es cómo los humanos han aprendido a utilizar a estos monstruos. La tribu indígena Satere-Mawe tiene un brutal rito de iniciación por el cual cada niño debe pasar para ser considerado un hombre. Los chamanes se adentran en la selva, recolectan cientos de estas hormigas y las adormecen sumergiéndolas en una infusión de hierbas especiales. Mientras los insectos duermen, se tejen en guantes especiales trenzados, con los aguijones hacia adentro. Cuando las hormigas despiertan, están desorientadas y furiosas. El adolescente debe ponerse estos guantes en ambas manos y soportar las múltiples picaduras de cientos de insectos enfurecidos durante 10 largos minutos. No se puede gritar, se considera una muestra de debilidad. Las manos se ennegrecen por el veneno y se hinchan hasta ser irreconocibles. El dolor nubla la conciencia, provocando alucinaciones. Después de quitarse los guantes, los temblores incontrolables pueden durar un día entero. Y para demostrar su fortaleza de espíritu y convertirse en guerrero, este ritual debe realizarse no 1, sino 20 veces a lo largo de varios meses. Esta es, quizás, la prueba más dura y dolorosa que la despiadada naturaleza del Amazonas puede ofrecer a un ser humano. ¿Te arriesgarías a ponerte un guante con hormigas bala para poner a prueba tu carácter? ¿O preferirías mantenerte alejado de esta selva?
Escriban sus respuestas en los comentarios, denle like si les ha parecido interesante y suscríbanse al canal para no perderse el próximo viaje por los rincones más peligrosos de nuestro planeta. Hasta pronto, M.